En materia de capacitación dirigida a los profesionales sanitarios, el Centro de Simulación Inspire de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires llevó a cabo una jornada dirigida a todos los profesionales que integran los equipos de salud, hablando del coronavirus, respuesta y prevención ante un caso sospechoso, con escenarios de simulación en vivo. Estuvimos conversando con los facilitadores y los disertantes en esta jornada. Hoy en el Centro de Simulación de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, en Inspire, realizamos una actividad de simulación acerca de la prevención, manejo y control de un caso sospechoso de coronavirus. Esta capacitación estuvo dirigida a todo el equipo de salud, a todos los profesionales de la salud que puedan estar involucrados en el manejo de estos casos sospechosos de coronavirus o de epidemias con tipo de aislamiento similar, y participaron específicamente hoy en esta actividad 3 equipos: un equipo de emergencias prehospitalarias que estuvo a cargo del SAME, el Servicio de Emergencias de La Plata, en este caso, un equipo de guardia externa que corresponde al Hospital Italiano de La Plata, y un equipo de cuidados críticos, en realidad de una unidad de terapia intensiva, también del Hospital de La Plata. Durante esta actividad lo que hicimos fue poner inmersos a estos equipos, a estos 3 equipos que vinieron a participar, en escenarios de simulación clínica avanzada, en el cual tuvieron que realizar el manejo de un paciente, de un caso sospechoso, desde su domicilio hasta su ingreso a cuidados críticos, pasando por el servicio de guardia externa. Un caso sospechoso es aquel que reúne principalmente síntomas relacionados con una infección respiratoria, tal y como sucede ante la infección con coronavirus, que puede ser fiebre, puede ser tos, puede ser dificultad respiratoria, etcétera, acompañado también de datos epidemiológicos, que haya venido de algún viaje del exterior, de alguna zona en la cual conocemos que esto es un problema. En este caso puede ser en Norteamérica, Europa o Asia. Las medidas de prevención del personal de salud se dividen en 2. Una tiene que ver con el aislamiento de estos pacientes o las recomendaciones de aislamiento para aquellos contactos estrechos de estos pacientes. Por ejemplo, en el caso de hoy, el paciente era un caso sospechoso, es decir, estaba sintomático y venía de viaje de Italia, pero que estaba con su mujer, y su mujer estaba asintomática. Su mujer se considera un caso estrecho, y las recomendaciones son que ese caso estrecho quede aislado en su domicilio, o si bien las recomendaciones también son, llevarlo, internarlo al hospital, pero lo cierto es que cuando empecemos a tener muchos casos, esto no va a ser posible, porque no hay recursos ni acá ni en Europa que permitan aislar no solamente a los casos sospechosos, sino también a los contactos estrechos. Por el momento, la verdad que el contacto estrecho se puede controlar con recomendaciones, con pautas de alarma, bajo aislamiento en domicilio. Lo mismo si están ya dentro del hospital, se deben tener zonas de aislamiento lo ideal es
contar con salas preparadas para esto, con todo un sistema de filtración del aire especial. Y por otro lado están las medidas de prevención, están los camisolines o los trajes, ¿no? que vemos en televisión que están usando especialmente con aquellos pacientes con alta tasa de contagio o muy graves, o a los cuales se le va a realizar algún procedimiento más bien invasivo. Está, por supuesto, las medidas de protección ocular, ya sean gafas o directamente las pantallas, los barbijos, que pueden ser barbijos quirúrgicos, o el N95, especialmente si vamos a manipular la vía aérea. Después tenemos los gorros también, el doble guante, el doble par de guantes, y muy importante como medida de prevención el correcto lavado de manos y también el correcto método o la técnica con la que yo me pongo o me saco el equipo. Lo que se recomienda en lo posible es que esto sea asistido, tal y como lo hacemos los cirujanos en el quirófano, y si no contamos con personal, que esto puede suceder, bueno, uno lo puede hacer solo, pero nos tenemos que entrenar. Es donde más fallamos, en la manipulación del equipo de protección personal. Bueno, primero que nada tenemos doble guante, entonces lo que debemos hacer es sacarnos ese primer par de guantes, si es que estamos solos, ¿no? Sacarnos el primer guante para poder retirarnos o desatarnos el equipo de protección personal, y después siempre tenemos que retirar el equipo, digamos, desde la espalda hacia adelante, para ir dejando la superficie de contacto del equipo siempre en la cara interna del bollo que yo voy haciendo, ¿no? Nos sacamos los guantes también, y por último lo que son el barbijo, o si nos pueden ayudar a sacarnos el barbijo, o mismo con el último par de guantes intentar retirar el barbijo. O sea, el par de guantes limpios, utilizarlo para sacarnos barbijo o cofia, cualquier otra cosa, sabiendo que ese par de guantes no estuvo en contacto con el paciente. Y se descarta en un tacho de residuos con bolsa roja, como cualquier residuo patológico. En cuanto a la higiene de las superficies donde estuvo el paciente, ya sea en su casa o mismo en el hospital, hay que instruir al personal de limpieza en el caso del hospital y a la gente en el caso de su domicilio, de cómo limpiar estas superficies, que se puede hacer con lavandina comercial. Es importante en el caso de los hospitales que el personal de limpieza que vaya a limpiar esas superficies se ponga el equipo de protección personal, que sepa ponerse el equipo de protección personal y que sepa sacárselo cuando sale de limpiar esa sala. Cualquiera que entre a esa habitación y que esté en contacto con el paciente debe utilizar un equipo de protección personal. Y después, en lo posible, si se puede utilizar material descartable, se usa material descartable. Y si no, el vaso y demás se tendrá que lavar con las mismas recomendaciones que hay para las superficies lisas, etc. El aislamiento es muy importante porque la vía de contagio de este virus es por vía respiratoria y tiene lo que se denomina el RO o R0, que es como si fuese la tasa de contagio o la capacidad de contagiar, que es más alto que es de 2.5 a 3, es un poco más alto que la influenza común. Esto quiere decir que por cada caso sospechoso o cada enfermo hay 2 o 3 personas en promedio que se pueden contagiar de él. Y no es menor. Entonces, esto es muy importante porque imaginémonos que el contagio es de tipo exponencial, y esto puede provocar un esparcimiento de
del contagio o de la enfermedad a gran parte de la población. Ya en países como España incluso se están quedando sin personal de salud por el contagio, a pesar de tomar todas las medidas de prevención. Si no tomamos estas medidas de prevención y de aislamiento, con un país paralizado como está ocurriendo en este momento en Italia. Los pacientes de mayor riesgo de gravedad son aquellos de mayor edad, digamos que es la misma población, el mismo target que la gripe común. Los pacientes de mayor edad, inmunodeprimidos, especialmente pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o pacientes con cardiopatías o con nefropatías, o sea, alguna enfermedad renal, o diabéticos, son los más donde con mayor gravedad se puede presentar esta enfermedad, que es la misma población que la gripe. ¿Qué diferencia esto de la gripe? Que para la gripe tenemos una campaña de vacunación que es muy efectiva, aunque a pesar de ello tenemos muertes por gripe, y en este caso aún no contamos con la vacuna. Y es por eso también que es importante tomar medidas de prevención, aislamiento, para cuidar especialmente a esta población. Por esta época tendremos que tomar menos mate juntos, o cada uno tendrá que tener su mate, tendremos que dejar de saludarnos con un beso y empezar a saludarnos de una manera un poco más creativa, como vemos algunos ejemplos ya en las redes. Digamos, tener menos contacto. Respecto a las escuelas, dos cosas: información a los padres acerca de medidas de prevención, acerca de sugerencias de que si volvieron de vacaciones de alguno de estos lugares, que por favor no vayan o no lleven a sus chicos a la escuela. Y después, una buena medida es educar a los chicos, y esto está sucediendo en algunos lugares, en cómo, por ejemplo, lavarse las manos, cómo hay que lavarse las manos, que no es simplemente lavarse las manos, sino que hay una forma de lavarnos las manos, eso se puede enseñar, se le puede enseñar a cualquier chico. Yo lo hice con mi hija de 4 años y ella se sabe lavar las manos con la técnica del correcto lavado de manos para prevenir contagio. Se le puede enseñar muchas cosas de prevención, los chicos son esponjas y hay que aprovecharlos. Nosotros no vamos a evitar que el coronavirus llegue a Argentina, pero lo importante es que no se produzca un pico abrupto. Esto quiere decir muchos infectados en un corto periodo de tiempo, porque esto lo que hace es que el sistema de salud se encuentre colapsado y no dé abasto, y no solo no pueda atender a toda la población infectada, sino que tampoco pueda responder a el que no está infectado y que necesita el sistema de salud, porque el coronavirus está, pero la gente se sigue infartando, la gente sigue teniendo ACV, sigue teniendo paradas cardíacas, sepsis, etcétera, etcétera. Entonces, no es solamente que no podemos atender al paciente infectado, sino que al que no lo está y también necesita del sistema de salud. Entonces, la manera de evitar ese pico abrupto, que probablemente lleguemos a esa cantidad, pero es transformar ese pico más bien en una meseta o en algo más paulatino que nos permita ir disponiendo de los recursos, etcétera. Y la única manera hoy es mediante la prevención y mediante la toma de medidas, estas como, si alguien viene del exterior, que esté en cuarentena o en aislamiento durante 14 días, que en el trabajo acepten esto y que entiendan la importancia de esto. Entonces, depende mucho de la conciencia, de la responsabilidad social, depende de cada uno de nosotros. Si nosotros no somos transparentes, si nosotros no contamos todo lo que tenemos que contar y no hacemos todo lo que hay que hacer,
y bueno, no solo nos perjudicamos nosotros, sino que perjudicamos a los demás. Esto en cierta medida, si me permitís ser un poco extremo, es como no vacunarse.